Como ya se ha dicho en capítulos anteriores de esta antología de cuentos de Crónica Lunares de Izun en nuestra sección de Noche de Cuentos, esta antología, que tiende a tener un problema serio de muchos autores mexicanos que emplean la imaginación fantástica, donde ha sido o ha tratado de evitarse que su trabajo se lea de manera prejuiciosa. En el caso de Bernardo Esquinca, que es el autor del cual vamos a hablar en voz alta hoy uno de sus cuentos, vamos a leer en voz alta hoy uno de sus cuentos, él se ha dedicado a emplear para describir su obra el término de weird fiction, narrativa de lo extraño, que proviene del mundo de la habla inglesa, pero que no se parece a ninguno de esos usados habitualmente para hablar de lo fantástico. El término, en cierto modo, es exacto. Su obra sorprende constantemente porque se ancla en lo real, lo cotidiano, para luego sugerir que hay mucho más de lo que parece en sus personajes y en sus tramas. Pero bueno, entre otros, Esquinca ha publicado libros de cuentos, uno de ellos llamado Los Niños de Paja, que lo hizo en el 2008, Demonia, El Mar Negro, así como también ha hecho algunas novelas como Belleza Roja, Los Escritores Invisibles, La Octava Plaga, Toda la Sangre, y en colaboración con Vicente Quirarte realizó una antología de cuentos llamados Ciudad Fantasma, que próximamente vamos a publicar, quizás me guste como para el mes de noviembre, donde reúnen historias extrañas ambientadas en la Ciudad de México. Y como otros autores mexicanos, Esquinca emigró de su ciudad natal, donde comenzó su carrera literaria, a la capital del país, aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México actualmente, y se ha convertido en un retratista notable de los habitantes actuales y de las pesadillas de nuestra ciudad. Como ustedes bien saben, aquí en Crónica Lunares tratamos de que cada 8 días tengamos un cuento. Ahorita hemos estado haciendo esta sección muy recientemente de Noche de Cuentos, y hoy vamos a leer el cuento de Moscas, que es tomado de su libro de Demonia, uno de esos cuentos con lo extraño que tanto le gusta describir a su autor y que se relaciona al mismo tiempo con sus temas frecuentes y con la idea expresada de un aforismo que se le ha atribuido lo mismo al novelista Joseph Heller que al músico Kurt Cobain, que dice así: porque seas paranoico no significa que te estén persiguiendo. Antes de empezar nuestro cuento, quiero recomendarles 2 cuentos que también pudiesen ser un poco cercanos. Uno de ellos llamado Autrui, de Juan José Arreola, y otro de ellos que también se llama del mismo modo, Las Moscas, de Horacio Quiroga. Y para terminar, quiero recomendarles una novelita que se llama Playa Terminal, de J.G. Bayard. Espero que se den el tiempo de poder leer estos cuentos también, de encontrarlos para que ustedes los lean, los comparen y me dejen en los comentarios pues lo que les venga en mente de esta comparación de estos cuentos. Y pues sin más ni más, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y qué tal si comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. I'm going down to St. James. ¿Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Moscas, Bernardo Esquinca. Cinta 1. Usted sabe, doctor, para la mayoría de las gentes las moscas son solo eso, moscas.
algo que espantar con la mano cuando ronda nuestra cabeza o un plato de comida. Pero se equivocan. Son seres superiores, capaces de fornicar mientras vuelan, y con decenas de ojos que nos vigilan desde cualquier ángulo. Usted no lo sabe, pero esos bichos han estado en guerra con nuestra especie desde el principio de los tiempos. Con cada nuevo insecticida que promete acabarlas, ellas se vuelven más resistentes. Le doy un dato para contar la próxima cena de trabajo con algunos amigos, aunque le advierto, no es agradable. Y tal vez provoque un silencio incómodo en la mesa. Adoro los silencios incómodos, ¿sabe usted, doctor? Todo lo que implican. Llenan el vacío con la fuerza de las palabras no dichas, porque lo que no se dice a veces es más inquietante. Pero me estoy desviando del tema. Este sofá es tan cómodo que permite las divagaciones. Debería pensar seriamente en cambiarlo. El dato. Las moscas han matado más seres humanos que todos los conflictos bélicos juntos. Estamos en guerra, le decía, y no hay manera de que la podamos ganar. Nos llevan millones de años de experiencia. Cuando nuestros ancestros las pintaron en las cuevas de Lacraux, las moscas ya eran dueñas de la tierra. ¿Sorprendido? Todo el mundo aprecia los bisontes, ciervos y caballos registrados con maestría primigenia en las paredes de la gruta francesa, pero también hay bichos. Eso fue en el Paleolítico. Desde entonces no hemos hecho más que mantenerlas a raya. Y eso es un decir, porque en realidad las convocamos permanentemente a nuestro lado. El 80% de la población mundial vive en medio de sus propias deyecciones. Me gusta esa palabra, deyecciones. Es magnética, ¿no le parece, doctor? Lo cierto es que no hemos abandonado la Edad Media. Las moscas aman la mierda y esta ciudad huele a mierda. No le hablaré de las pilas de basura que amontonamos en cada esquina, ni de los desechos que se acumulan en los mercados, parques o aceras. Hablemos de mierda. ¿Me creería si le dijera que una mañana vi correr sobre la Alameda un nauseabundo río de excrementos? Se deslizaba una alcantarilla interior hacia el arroyo de la calle, y solo había dos opciones: sortear los automóviles que pasaban por la avenida Hidalgo o esquivar los mojones flotantes. Esas son las alternativas a las que esta urbe nos orilla, doctor. Las moscas florecen en la hierba y nosotros les hemos sembrado un jardín de 20 millones de intestinos. Cinta 2. Por supuesto que les doy caza, doctor, incansablemente, desde niño, aunque entonces no era consciente de su poder y de sus, mejor dicho, negras intenciones. ¿Sabe lo que hacía? Iba por la casa con una pistola de ligas y les daba muerte como un eficaz pistolero del viejo oeste. Mis padres veían un insano entretenimiento en ello, pero yo sentía que cumplía una misión. Por fortuna nunca me lo prohibieron, aunque sospecho que mi conducto era motivo de conversaciones en voz baja en su cama después de que apagaban la luz. Mis hermanos, todos mayores que yo, estaban muy ocupados en sus trabajos o preparando agotadores exámenes universitarios y no le dieron mayor importancia a la obsesión que crecía en mí. Los hijos menores, los llamados benjamines, estamos más expuestos a las peligrosas fantasías que germinan en la soledad. Eso usted lo sabe bien. Tan poca atención y en cambio demasiadas ocurrencias se van acumulando. Con un frasco lleno de moscas, curiosa metáfora, ¿no le parece? He matado muchas de ellas, más que cualquier otro ser humano que no se dedique a ello profesionalmente, y sé que mi aportación en esta guerra perdida es perfectamente inútil. Pero dígame una cosa, si un ejército enemigo invadiera sus tierras y amenazara su propiedad, ¿no combatiría hasta el último aliento? Y aún más, si una onda de asesinos amenazara a sus hijos, ¿se quedaría de brazos cruzados solo por el simple hecho de que el rival lo supera en número? Yo no tengo hijos, es cierto, y las pocas parejas que he tenido no supieron entender mi cruzada. En la oficina intenté formar un club de amigos exterminadores de moscas, pero fracasé. Al principio mis compañeros de trabajo me miraban divertidos, pero cuando comencé a insistir en el tema, me dieron la espalda.
Recibí incluso un memorándum del jefe pidiéndome que pusiera fin irremediablemente a una iniciativa tan absurda como perjudicial para el ambiente de trabajo. Así que estoy solo en esto. ¿Se da cuenta, doctor? A veces pienso que es mejor así, dejar al resto de la humanidad a merced de su propia ignorancia. Cinta 3. ¿Sabía usted, doctor, que en Tuxtla Gutiérrez hay una fábrica de moscas construida por los gringos? No me extraña, es un dato poco difundido, pero yo estuve ahí y es un lugar impresionante. Puede visitarse siempre y cuando se tramite el permiso con anticipación. Hasta ofrecen visitas guiadas, pero no es precisamente el paseo con el que sueña la mayoría. Es el único lugar del mundo en el que se cría y se produce industrialmente la llamada mosca gusanera. La fábrica trabaja 24 horas y da de comer a 1000 familias. ¿Y para qué carajos existe una fábrica de moscas?, se preguntará usted. Para combatirlas precisamente. Esa es la genialidad del asunto. Una plaga que se radica al introducir muchos estériles en una población de machos silvestres en proporción del 10:1. Situación que provoca que las hembras tengan muy pocas posibilidades de ser fecundadas en un único apareamiento de su corta vida. Para bien o para mal, las moscas son instantáneas. Es su fortaleza y su debilidad al mismo tiempo. En 3 generaciones se acabó el problema. Por eso existe la fábrica. De ahí salieron los machos estériles que salvaron millones de vidas en Libia a principios de los años 90. Moscas mexicanas, doctor, utilizadas en contra de su propia especie. El lugar es delirante. Toneladas de carne podrida repletas de larvas de moscas. Millones de ellas vuelan en una enorme jaula de vidrio, produciendo un zumbido que compite con una turbina de un avión. Cuando llegué ahí, comprenderá usted, me sentía tan feliz como un peregrino que arriba a la Meca. Cinta 4. Mentiría si le dijera que no practico ningún deporte. Por supuesto que no se trata de fútbol, natación, jogging o cualquiera de esas actividades que hacen sentir a la gente menos culpable por lo que hacen cotidianamente a su cuerpo. Créamelo, doctor. Conozco cocainómanos que van a correr a Chapultepec. El ejercicio que practico, como ya se podrá imaginar, es algo peculiar y, como estoy seguro, único en el planeta. Si el club de amigos exterminadores de moscas hubiera progresado, otra cosa sería, pero como le dije, mi iniciativa fue censurada. Practico este deporte, o pasatiempo, ¿no es lo mismo? Una vez por semana, los viernes, cuando regreso estresado por las tensiones acumuladas a lo largo de la semana, lo preparo todo temprano antes de salir de casa. Dejo varios recipientes de carne cruda y sanguinienta en distintas partes, abro las ventanas y me marcho a la oficina. Cuando vuelvo, mi hogar es un hervidero de moscas. Entonces cierro las ventanas, me aflojo la corbata y me arremango la camisa. Saco mi matamoscas favorito y me lanzo sobre ellas. A veces precipitadamente, dando alardidos y golpes a diestra y siniestra. Otras con giros delicados como si interpretara algún ballet sobre hielo. Acepto que si algún extraño me observara en esos momentos le parecería un espectáculo grotesco. Pero yo lo disfruto y sobre todo, me hace mucho bien. Cuando barro la alfombra negra de cadáveres, empapado en sudor y felizmente exhausto, el mundo me parece un lugar mejor y lleno de posibilidades. A veces regreso de tirar la bosca repleta de moscas en el contenedor de la calle y descubro que se me escapó una viva. ¡Ay, doctor! Es indescriptible el placer que proporciona esta última cucharada de postre. Cinta 5. Si le parece exagerado todo lo que le he dicho sobre las moscas, hacer un poco de historia nos vendrá bien, doctor. No quiero parecer un presuntuoso ante usted, pero la información es poder. Recuerdo a un maestro de inglés de mi infancia cuya mayor lección fue la siguiente. Nunca proporcionaba el nombre de su perro cuando lo llevaba a pasear al parque, porque así nadie pudiera llamarlo y alejarlo de su lado. ¿Entiende lo que le digo? Pero basta de distracciones, vamos a los datos. Beelzebú quiere decir Dios de las moscas en hebreo.
Lutero, por su parte, las consideraba las vanguardias de las legiones infernales. Según otras creencias menos cultas, las moscas son siervas de las brujas, quienes las utilizan en sus hechizos y para espiar a sus enemigos. Por supuesto que yo no creo en esas supercherías. Lo comento para ejemplificar el temor atávico del hombre ante este bicho. Lamentablemente, es el miedo equivocado. Cierto día un vecino llamó a mi puerta horrorizado porque había dejado la ventana de su baño abierta y se habían metido un montón de moscas. Creí en verdad que una amante despechada le había hecho brujería. Su rostro estaba deformado por el pánico. Parecía un niño asustado por un programa de televisión nocturno. Me pidió insecticida. Él no sabía nada de mis actividades recreativas secretas y curiosamente acudió a mí. Nada es casualidad. Pero yo le dije que no era necesario contaminar su casa con químicos. Salí armado con mi matamoscas y personalmente me encargué de eliminar la plaga. Tras ese episodio se me ocurrió una idea. Arrojar también pedazos de carne putrefacta en las casas de mis vecinos y convertirme en el matamoscas oficial del vecindario. Pero no estoy loco, doctor, aunque probablemente a estas alturas usted ya tenga su veredicto. ¿Las moscas enviadas del diablo? ¡Tonterías! Tan solo es una lucha de las especies y no hay lugar para todos. A los supersticiosos les tengo una noticia. Si las moscas provienen en efecto del infierno, entonces los humanos cometimos la estupidez de mudarnos a su barrio. Cinta 6. Esta es la última vez que vengo, doctor. No quiero que mis palabras se conviertan en moscas zumbando en sus oídos. Por otra parte, y no se ofenda, mis encuentros con usted no han servido para mitigar mis inquietudes. Le he dicho antes que la información es poder, pero en el fondo, conocer la verdad no sirve de nada. Mucho menos si es el único que la posee. En el mejor de los casos, la verdad se convierte en una pesada losa. En el peor, nos aísla y coloca las etiquetas de raros. Al menos me queda el consuelo de que no moriré ignorante. Le confieso que me siento muy cansado. El cardiólogo, a quien también visito regularmente y quien se encarga de mi maltrecho corazón, me ha advertido sobre cierto padecimiento que requiere bisturí. Pero no pienso someterme al quirófano. El momento llegará cuando tenga que llegar, aunque parezca ingenuo. Creo en los designios. Los últimos viernes me he sentido desfallecer al blandir el matamoscas. Cualquier otro tipo de persona dejaría esa actividad física tan demandante, pero yo no soy. Y eso usted ya lo sabe, cualquier tipo de persona. Mañana es viernes. Hoy por la noche dejaré los recipientes con carne y las ventanas abiertas. He comprado el doble de cebo de lo habitual. Y 2 matamoscas, uno para cada mano. No intente detenerme. Lo que he hablado aquí es secreto profesional, un código inquebrantable. Por eso y no por otra cosa es que acudí a usted, doctor. Los grandes actores mueren en el escenario. Imagine, 1 millón de moscas y un solo hombre en el centro del espectáculo. ¿Acaso no soy un hombre afortunado? Cuaderno de notas. Repasé las cintas de X en el fin de semana y me quedé inquieto. Atiendo a muchos pacientes extraños como para que algo me sorprenda. Pero en su caso hubo algo que me dejó inmerso en pensamientos sombríos. No sabría explicar exactamente qué los provocó. Lo único que se me ocurre es que se trató de una especie de premonición. Los psiquiatras no debemos involucrarnos en nuestros pacientes más allá del consultorio. Pero con X sentí mis impulsos y rompí las reglas. La primera vez que nos vimos me dejó su tarjeta, así que el lunes por la mañana llamé a su oficina, donde me informaron que aún no había llegado. Le dije la verdad a la secretaria, que era su psiquiatra, que estaba preocupado por él y que me gustaría darle una vuelta por su casa para comprobar que todo estuviera en orden. No sé si me creyó o si solo quería colgar rápido, pero me dio la dirección. Conduje mi automóvil hasta una antigua ciudad de la Condesa, extrañado de que X viviera ahí, pues es una colonia invadida por artistas, escritores, extranjeros, oficinistas esforzados y otros trepadores sociales. Él no parecía encajar, aunque ahora que lo pienso quizás tenía mucho sentido de que su neurosis se desarrollara en un barrio tan artificial como ese.
La puerta de acceso general estaba abierta y el edificio solitario. Seguramente a esa hora los inquilinos trabajaban detrás de un cubículo por un sueldo que se les iba en pagar la renta. Las ventanas de su departamento estaban abiertas, como dijo. Me introduje por una de ellas, cerciorándome de que nadie me viera, y recorrí con cautela los pasillos de mosaicos estilos Art Deco. En el aire flotaba un olor dulzón y desagradable, similar al que produce la fruta cuando se pudre en la intemperie. Recordé lo que X me dijo de sus cebos de carne. Había recipientes, pero estaban vacíos. Al entrar en la sala vi a mi paciente tirado en el suelo, en mangas de camisa y con la corbata aflojada. Tenía los ojos abiertos y fijos en el techo. A su lado yacían los matamoscas. A pesar de la contundencia de los hechos, sentí que algo no encajaba. Todo era demasiado obvio. Parecía que X estaba representando una obra de teatro exclusivamente para mí y que mi llegada marcaba justo la caída del telón. Pensé, ahora se levantará y se reirá a carcajadas. Pero eso no ocurrió y tampoco fue ese el final de esta historia. Me hinqué junto a X y lo observé de cabeza. Lo primero que noté es que tenía el abdomen mucho más abultado de lo que recordaba. Después escuché un ruido extraño que brotaba del interior de su cuerpo, semejante al sonido que hacen los cables de alta tensión. Luego su boca se abrió. No creo en las moscas del cielo ni en las del infierno, pero lo que salió de ella ha puesto en duda mi propia salud mental. Un torrente de moscas cubrió el techo como la más negra de las noches y se agrupó para desaparecer por la ventana en cuestión de algunos segundos. Una vez que pasó la sorpresa, abandoné el edificio e hice una llamada anónima para reportar el hallazgo del cadáver. 2 días más tarde, un ex compañero de la facultad que trabajaba en el servicio médico forense me pasó una copia de la autopsia. Infarto fulminante. No conté a nadie lo que había visto aquella mañana en casa de mi paciente, y ese fue el final de esta historia. Mencioné antes que dudaba de mi cordura. La locura es peligrosa porque se contagia, pero esas dudas se disiparon hace unos momentos en una pausa que hice mientras escribo estas notas. X se equivocó. Los bichos son en verdad cosa del infierno. Sentí un espasmo en el estómago. Puse la mano sobre la boca y eructé. Cuando la retiré, una mosca salió volando.